10:25 through 37 is commonly known as the parable of the Good Samaritan. Lucas 10:25 hasta 37 es conocida famosamente como la parábola del buen samaritano. Ustedes conocen la historia, right? You guys know the story. The story begins as a lawyer asks a question to test Jesus. La historia empieza a medida que un abogado le hace una pregunta para probar a Jesús. Now, this is not a lawyer who deals with courts and legal proceedings, but likely a Pharisee or a scribe. No se trata de un abogado que lidia uno de los tribunales o procedimientos legales. No. Él probablemente es un fariseo o un escriba. He's a devout Jew, expert in the Mosaic law of the Old Testament. Es un judío devoto y un experto de la ley mosaica y del Antiguo Testamento. Now, he asked about how to inherit eternal life, but we discover he already believes he has earned his place in heaven. Le pregunta cómo puede heredar una vida eterna, pero descubre que ya cree que ha ganado su lugar en el cielo. He wants to publicly justify himself and challenge Jesus at the same time. We see that in 10:29. Quiere justificarse a sí mismo públicamente y desafiar a Jesús en el mismo tiempo. Podemos ver en versículo 29 de capítulo 10. The lawyer successfully answers Jesus' follow-up questions. El abogado contesta con éxito las siguientes preguntas de Jesús. And at this point, the lawyer thinks, his reputation is rising. En este punto, el abogado piensa que su reputación está subiendo. He's looking pretty good right now. Se ve bastante bien en este momento. So he asks the question to which he thinks he already knows the answer. Jesus, who is my neighbor? Así que hace una pregunta a la cual él cree que sabe ya la respuesta. Jesús, ¿quién es mi vecino? Jesus answers with the parable of the Good Samaritan. La respuesta es la parábola del buen samaritano. So let's listen to the parable in Luke 10:30 through 35. Vamos a escuchar esta parábola en Lucas 10, 30 hasta 35. Vamos a poner la pantalla. Escuche esta historia. Jesus replied, a man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, he passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went to him, bound up his wounds, pouring oil and wine, and then he sat him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, take care of him, and whatever more you need, whatever more you spend, I will repay you when I come back. Ahora en español, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y llevó a un alojamiento y lo cuidó. El día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño de alojamiento,
Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Now, through this parable, Jesus does two things. A través de esta parábola, Jesús hace dos cosas importantes. First, compassion here is defined by both our actions and the intentions of our heart. Primero, la compasión se define por nuestras acciones y las intenciones de nuestro corazón. Our faith is more than having the right answers, but demonstrating the heart of God. Nuestra fe es más que tener las respuestas correctas, sino que demostrar el corazón de Dios. After the parable, listen to Jesus' question and the lawyer's response. Después de esta parábola, escuchen la pregunta de Jesús y la respuesta del abogado. Verse 36, versículo 36. Which of these three do you think, Jesus says, proved to be the neighbor to the man who fell among the robbers? He said, the one who showed him mercy. And Jesus said to him, you go and do likewise. Versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. The first two men in the parable who refused to help the traveler fail both in actions and intentions. Los primeros dos hombres en la parábola se niegan a ayudar al viajero, fallan en acciones y intenciones. Not only do they betray the scriptures in their actions, they refuse to show mercy in their hearts. No solo traicionan las escrituras con sus acciones, sino que se niegan a mostrar misericordia en sus corazones. And second, Jesus exposes our moral superiority here. Segundo, Jesús expone nuestra superioridad moral. In the parable, the only person who obeys God in action and heart is the Samaritan. En la parábola, la única persona que obedece a Dios en acción y corazón es el samaritano. In Jesus' day, Samaritans are considered racially and spiritually inferior by most Jews. En los días de Jesús, los samaritanos eran considerados inferiores racial y espiritual por la mayoría de judíos. So when Jesus promotes the Samaritan as the hero of the parable, he shocks his listeners, exposes their pride. Cuando Jesús promueve el samaritano, mira, cuando él dice samaritano, probablemente la audiencia está diciendo, "Boo", ¿sí? Porque inmediatamente es el enemigo. Now, guys, every time, probably when Jesus used the word Samaritan, all the audience probably went, boo, you know. I mean, they were immediately the enemy anytime they heard the name. So let me just practice that today. When Jesus promotes the Samaritan, ooh, there you go. Cuando él promueve el samaritano, como el héroe. Se sorprende los oyentes, expone su orgullo. So he's exposing their pride through talking about this Samaritan. Yeah. The lawyer can't even say the word Samaritan in his response. El abogado, mira, ni siquiera puede decir la palabra samaritano in su respuesta. He can only say the one who showed mercy. He can't let the words come out of his mouth. Mira, solo puede decir él que mostró misericordia. Él no puede permitir la palabra samaritano salir de su boca. Through this parable, Jesus exposes their lack of compassion and pride all at the same time. A través de la parábola, Jesús expone su falta de compasión y orgullo al mismo tiempo. Now let's turn to the story of Jonah. Ahora vamos a regresar a la historia de Jonás.
The story of Jonah is written in two distinct sections. We're going to see this in depth as we walk through this book. But it's written in two distinct sections, chapter 1 and 2, and 3 and 4. Okay? La historia de Jonás está escrita en dos secciones distintas. Capítulo 1 y 2 está aquí, y capítulo 3 y 4 está en otro lado. Both sections basically follow the same pattern. Ambas secciones básicamente siguen el patrón similar. Jonah receives a word from the Lord. Jonás recibe la palabra del Señor. Jonah reacts to God's word. Jonás reacciona a la palabra de Dios. Either through running or obedience, he reacts to God's word. Por medio de huir o obedecer, él está reaccionando a la palabra. 3, the next pattern is the pagans respond to God. El siguiente patrón es los paganos le responden a Dios. And finally, God teaches Jonah about grace in both sections. Y en fin, Dios le enseña a Jonás acerca de la gracia en las dos secciones. Now, in this first section, Jonah once again reacts to God's word by running. En esta primera sección, otra vez, Jonás reacciona a la palabra de Dios huyendo. He calls him to travel northeast to Nineveh, and he goes west to Tarshish. Dios lo llama que vaya al noreste a Nínive, y él va a oeste a Tarsis. The most direct route to Nineveh is by land. Jonah goes by sea. La ruta más directa a Nínive es por la tierra, y Jonás aborda un barco. Besides being disobedient, chapter 1 does not give us any reason why Jonah runs. Además de desobedecer, el capítulo 1 no nos da ninguna razón por la que Jonás huye. Now, considering the violent, wicked reputation of the Assyrians, we assume Jonah runs in fear. Considerando la mala y violenta reputación de los asirios, asumimos que Jonás huye por miedo. Guys, the Assyrians were cruel. Los asirianos eran crueles. When they had the reputation after capturing their enemies. The Assyrian army had the reputation for cutting off their legs and one of their arms of each man in the enemy group. Después de capturar a sus enemigos, el ejército asirio tenía la repugnante reputación de cortar las piernas y uno de los brazos de cada hombre. Listo, hermanos. They did this so they could shake their victim's hand while they were dying. Mira, hacía eso para poder estrechar la mano de su víctima mientras que estaba muriendo. This trip to Nineveh was a terrifying thought. Un viaje a Nínive era un pensamiento aterrador. But Jonah 4:2, if we go up to 3 chapters, gives us greater insight as to why Jonah runs. Jonás capítulo 4, versículo 2, si vas a adelantar 3 capítulos, nos da una mayor comprensión de por qué Jonás huye. Versículo 2 dice, verse 2, and he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster. Versículo 2 dice, así que oró al Señor de esta manera. Está diciendo Jonás aquí. Oh Señor, ¿no era eso lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y llena de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Jonah doesn't run from a lack of courage, but from a lack of mercy. Jonás no huye por falta de coraje, sino que por falta de misericordia. He knows God is slow to anger, abounding in grace and love. Sabe que Dios es lento para la ira y abundante en la gracia y el amor.
He boards a ship and sails to Tarshish because he doesn't believe the people of Nineveh deserve God's mercy. Él aborda el barco y navega a Tarsis porque no cree que el pueblo de Nínive merece la misericordia de Dios. Now let's talk about Jonah at sea for just a moment. Vamos a platicar acerca de Jonás en el mar. Brings us to the beginning of Jonah's journey on the sea in chapter 1, verses 4 and 5. Esto nos trae al principio de la jornada de Jonás en el mar en Jonás 1, 4 hasta 5. Voy a leer. Let me read this. But the Lord hurled a great wind. This is where we left off last week. But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was threatened to break up. Then the mariners were afraid, and each cried out to his God, and they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship, had lain down, and was fast asleep. Versículo 4 y 5 de Jonás 1. Pero el Señor, este es donde terminemos hace una semana. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Voy a regresar a eso en un ratito. Note the irony in this passage. Fíjense en la ironía en este pasaje. In disobedience and pride, Jonah runs from the evil Ninevites. En desobediencia y orgullo, Jonás huye de los malvados ninevitas. So what does he do? Así que, ¿qué hace? He boards a ship with pagan mariners. Aborda un barco con marineros paganos. Similar to how the Samaritan in the story exposes the lawyer's moral superiority, the immoral pagans become the heroes of Jonah's travels here. Igual a como la historia de Samaritano expone la superioridad moral del abogado, los paganos inmorales se convierten en los héroes del viaje de Jonás. First, the mariners, they respect the power and the nature of the storm. Primero, los marineros respetan la naturaleza y la fuerza, el poder de la tormenta. These men are experts at sea. They recognize the supernatural threat from the tempest. Esos hombres son expertos en el mar y reconocen la amenaza sobrenatural de la tempestad. So they pray. Ellos oran. In the middle of the storm, they ask for divine help. En medio de la tormenta, piden ayuda divina. They don't know the Lord, but their response reveals reverence in their hearts. Ellos no conocen el Señor, no, pero su respuesta revela una reverencia en sus corazones. They even throw the cargo into the sea because their lives are worth more than money. Incluso arrojan la carga al mar porque sus vidas son más valiosos que el dinero. What's Jonah's response to the storm? ¿Cómo responde Jonás a la tormenta? He continues to run and hide. Él continúa huyendo y escondiéndose. While the mariners cry out to their gods, Jonah goes below deck with no thoughts to the lives and families of the others on the ship. Mientras que los marineros oran a sus dioses, Jonás baja a cubierta sin pensar en las vidas y las familias de los demás en el barco.
Now, in the way this passage is written, it looks like Jonah goes to the belly of the ship after the storm begins. So he knows there's danger, and he still doesn't care, and he goes below. Por la forma que este pasaje fue escrito, parece que Jonás va al vientre del barco después de que la tormenta empieza. Entonces, él sabe el peligro y no importa, él va a bajar y dormir. While everyone else prays in the crisis, Jonah sleeps in his pride and apathy. Mientras que los otros oran en la crisis, Jonás duerme en su orgullo y apatía. Now listen to the response. I'm going to do it again in Spanish. I didn't do it in English before. Listen to the response of the captain in Jonah 1:6. Ahora escucha otra vez la respuesta del capitán en Jonás 1:6. So the captain came, said to him, "What do you mean, you sleeper? Arise, cry out to your God. Perhaps the God will give you a thought, or give a thought to us, that we may not perish." El capitán del barco se acercó y dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? ¿Cómo es posible? Levántate, clama a tu Dios. Quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Love the Spanish much better here. The captain says, how in the world can you be sleeping? La versión en español dice lo mejor aquí, ¿cómo puedes estar durmiendo? And then the captain tells him to rise. Entonces el capitán le dice que se levante. Now this echoes the word of the Lord in verse 2, when God told Jonah to rise, reminding Jonah of how he got in this trouble to begin with. Eso hace eco de la palabra del Señor en versículo 2, porque cuando la palabra llegó a Jonás en principio, Dios le dijo, levántate. Entonces es un recordito para él. ¿Cómo se metió en este problema desde el principio? Now, at this point in the story, the pagan captain sounds more like God than God's prophet does. En este punto de la historia, el capitán pagano parece más de Dios que el profeta de Dios. And finally, the captain expresses more faith than Jonah. Finalmente, el capitán expresa más fe que Jonás. He tells him to pray to God who might show kindness to them. Le dice que ore a Dios, quien podría mostrarles bondad. The pagan mariners, not Jonah, are examples of faith in this story. Los marineros paganos, no Jonás, son ejemplos de fe en esta historia. Now let's talk about moral superiority for just a moment. Vamos a platicar acerca de moralidad espiritual, or superioridad moral. Guys, it is the nature of every human to search for significance. Everybody in this room wants to be significant in one way or another. Es la naturaleza de cada humano buscar por significancia. Todos aquí queremos valor, o queremos sentir que tenemos un impacto en el mundo. We all want to know that our lives matter and have value. Queremos saber que nuestras vidas son importantes y tienen valor. When we become Christians, the Bible teaches that Jesus takes the penalty of our sins and we become the righteousness of God. That's 2 Corinthians 5:21. Cuando nos volvemos cristianos, la Biblia nos enseña que Jesús toma el castigo por nuestros pecados y nos convertimos en la justicia de Dios. 2 de Corintios 5:21. Now, this doesn't mean we're perfect. Esto no significa que somos perfectos. It means we are reconciled to God first. Esto significa que estamos reconciliados con Dios primero. But there's more, pero hay más. Becoming the righteousness of God means our significance, our worth is found in Christ. Ser la justicia de Dios significa que nuestra importancia y valor se encuentran en Cristo. Our lives have a new orientation that we must pursue and grow into. Nuestras vidas tienen una nueva orientación que debemos perseguir y en la que debemos crecer. Many of you know we were missionaries in Guatemala. Muchos de ustedes
sabe que fuimos misioneros en Guatemala, and when we were missionaries there was no GPS, there was no Waze, there wasn't any Google Maps. Cuando vivimos en Guatemala no tuvimos GPS, no tuvimos Waze o Google Maps. Ninguna de las cosas existía cuando fuimos allá. One of the lessons you learn living in a foreign country, without a doubt, is inconvenience and patience, right? Una de las lecciones que se aprenden cuando viven en un país extranjero es la inconveniencia y la paciencia. Some of you experienced that when you came here. Algunos de ustedes han experimentado eso aquí por primera vez. No sabían el lenguaje, las calles, todo eso, puede imaginar. Now, we had a Guatemalan friend at the time. Her name was Thelma, who would often help us find the right locations in the city. You had to go all over the city to pay your bills or to find things. Nothing was easy, and she would often help us to go and to find the certain items we needed to buy. Teníamos una amiga guatemalteca, se llama Thelma, quien a menudo nos ayudaba a encontrar los lugares correctos en la ciudad. Cuando necesitamos pagar las cuentas, no pueden pagar por línea, tenía que ir al banco ahí, al lugar de luz allá. Y también cuando necesitamos comprar ciertas cosas que no existen mucho en Guatemala, ella está ayudándonos a saber dónde podemos encontrarlos en las tiendas. Now, the more I got to know the roads in the city after years, I realized I could drive 10 minutes to a place that would take an hour with Thelma. Mientras que llegué a conocer los caminos en la ciudad, me di cuenta que podía manejar 10 minutos a un lugar que tomaría una hora con Thelma. Now, there was a reason behind this. Hay una razón en eso. This was because Thelma only knew the city by bus, and there was only one bus station in the center of the city. Este fue porque Thelma solo conocía la ciudad por autobús, y había solo una estación de autobuses en el centro de la ciudad. So even if the location was 5 miles this way, we would have to travel 30 minutes to the center and then go back out to get there. Mira, aunque el lugar estaba solo 5 millas al norte, viajamos 30 minutos al centro hasta que regresar 35 minutos a un lugar. That would be like going to Opry Mills today and going to downtown on Broadway to get out there. Es como si ustedes quieren ir al Opry Mills por medio del centro, cuando está más cerquita esta dirección, ¿sí? Now, Jonah knows the Lord, but his orientation has not changed. Jonás conoce al Señor, pero su orientación no ha cambiado. He finds worth in his moral superiority. Él encuentra su valor en su superioridad moral. He only feels significant in comparison to others like the pagan mariners or the Ninevites. Solo se siente significante en comparación a otros como los marineros paganos or los Ninevitas. Jonah's self-justification is expressed in racism here. La autojustificación de Jonás se expresa en el racismo. He runs from God because in his moral superior orientation, he doesn't believe the Ninevites are worthy of God's compassion and mercy. Huye de Dios porque en su orientación de superioridad moral no cree que los ninevitas son dignos de la compasión y misericordia de Dios. Now, before you judge Jonah, antes de juzgar a Jonás, there are covert ways that we express moral superiority all the time. Hay formas encubiertas que expresamos superioridad moral todo el tiempo. Think about the common comparisons we make in order to justify ourselves. Piensen acerca de las comparaciones comunes que hacemos para justificarnos. If you have a high level of education, for example, may be tempted to look down on all of those with less training or opportunities. Si tienen un nivel de educación alto, pueden estar tentados a ver de menos a aquellos con menos entrenamiento o oportunidades. Voy a poner mi nariz en el aire. Put my nose up at you. But on the other side, those of us who are working class may be tempted to look at the rest of them as elite, educated snobs, right?
Pero en otro lado, estamos tentados a ver otros que tienen su nariz en el aire como élites, arrogantes, educados. Mira. Those with more money and power may look down on others as lazy, wasting their opportunities. Aquellos con más dinero y poder pueden menospreciar a los demás como perezosos, que están malgastando sus oportunidades. But on the other side, por otro lado, can easily judge others as privileged power mongers. Por otro lado, podemos juzgar a otros fácilmente como privilegiados o hambrientos de poder. Some of you experience trauma and family pain. It's easy to look at others as having soft, cushy lives. Aquellos que han experimentado trauma o dolor familiar pueden fácilmente ver a los demás como si tuvieran vidas suaves, cómodos. Guys, you're all cushy. Others may judge your mental emotional trauma as an excuse or an invention. Otros pueden juzgar el trauma mental o emocional como una excusa o invención. We compare ourselves to one another in families, generations, politics, and even in our churches. Nos comparamos unos a otros en familias, generaciones, política y aún en iglesias también. We even compare ourselves between iPhones and Androids. I'd never heard of this before, but there's actually a real thing about people that have green bubbles and blue bubbles. Do you know about this, or is it just me? Ustedes saben que hay discriminación entre gente con iPhones y los Androids también. Mira, yo conozco gente en grupos, cuando un grupo ellos están mandando un texto que es azul, que es iPhone, si hay un verde, no está contestando. ¿En serio? Have you not seen this? There'll be a group text and one person will be green, the rest are blue, and they won't even answer you if you're a green bubble. It's a real thing. Now, in today's passage, Jonah can help us avoid or minimize moral superiority in its various forms. En el pasaje de hoy, en Jonás puede ayudarnos a evitar o minimizar la superioridad moral en sus varias formas. I want to encourage you with 3 steps today. Yo quiero animarlos con 3 pasos hoy. Number 1, find your worth in Christ. Encuentra tu valor en Cristo. En Cristo. Ask God to reorient your life. Pide a Dios a reoriente sus vidas. Allow God's storms to expose comparisons and moral superiority in your heart. Permiten que las tormentas de Dios expongan las comparaciones y superioridad moral en sus corazones. Número 2. Stop running and pray. Paren de correr y oren. You know there's nowhere you can run from God, right? Ustedes saben que no hay ningún lugar donde pueden huir de Dios. Él está en todos lados. Recognize that your running keeps you distracted from the relationship the Lord wants with you. Reconocen que su carrera los mantiene distraídos de la relación que el Señor quiere con ustedes. Get off the hamster wheel. Listen to God and the other godly voices around you. Sálganse de la rueda del hámster y escuchen a Dios y otras voces piadosas a su alrededor. Ask God to reveal Himself to you. Pídele a Dios que se les revele. And finally, por fin, exercise your faith for the good of others. Ejercitan su fe por el bien de los demás. Now, guys, the captain asked Jonah why he is sleeping. Because this is an indictment of the church
in every generation. El capitán le pregunta a Jonás por qué está durmiendo, pero esta es una acusación de la iglesia en cada generación. Do you have the kind of faith that brings value and worth to others, or are you just asleep? ¿Tenemos la clase de fe que trae valor a los demás, o solo estamos durmiendo? Jonah is so absorbed with his own problems and comparisons, he puts everyone else around him in danger. Jonás es tan absorto en sus propios problemas y comparaciones que le ponen en peligro a todos los que lo rodean. Or let me ask you like this. Is someone else in your life paying the price for your sins and your running? Déjame preguntar en esta manera. ¿Alguien más, tu amistad, familia, etcétera, que está pagando el precio por sus pecados y huyendo? Who's paying the price because your faith doesn't go beyond your own heart? ¿Quién está pagando el precio porque tu fe no va más allá de tu propio corazón? I think one of the reasons my mouth is not working today is because I'm tired. Una de las razones que mi boca no está funcionando bien es porque yo soy cansado. Estoy muy cansado hoy. Why is that? Well, for the last 2 days, we have been serving our community and preparing for our food ministry that we had yesterday. Es porque, a ser honesto, yo estaba un poquito cansado porque por 2 días estamos en preparación o tuvimos el ministerio de los alimentos ayer. Now, yesterday we had about 45 families that came through our church yesterday. Ayer tuvimos 45 familias que llegaron a la iglesia para recibir comida. But they didn't just come to receive food. They came to receive hope. Ellos llegaron porque no tienen esperanza en su corazón. And we got the opportunity with each and every one to share Christ, to pray with them. Tuvimos la oportunidad a compartir Cristo y orar. Yesterday we had 2 people that received Christ as their Savior yesterday. Tuvimos 2 personas que recibieron Cristo por primera vez por medio de los alimentos y este ministerio. Now, but there's a lot more going on than just that. Hay mucho más que está haciendo. We're creating community for people that don't have hope and don't have a church. Estamos creando una comunidad para gente que no conocen Cristo o tal vez no tiene una iglesia. There's a lady that's been going through several surgeries that's been coming to our food ministry. Hay una mujer que tiene mala salud y tiene muchas cirugías y que siempre está llegando a recibir la comida. And about a month ago, I was praying with her, and she said, I got 3 surgeries coming up, and I've told my family, if anything happens to me, to call Pastor Mark. Ella me dijo que, mira, yo tengo 3 cirugías, y si algo malo que está pasando conmigo, yo le dije a mi familia que tiene que llamar el pastor de esa iglesia aquí. And I said, I didn't even know I was your pastor. You've never come to church here. Yo le dije honestamente, yo no sabía que yo soy tu pastor porque nunca has visto la iglesia. But that's the whole point. Pero ese es el punto. Guys, we're the church for people who don't have church yet. Estamos la iglesia para gente que no tiene iglesia. We're hope for people that don't have hope. Somos esperanza para gente que no tiene. Nuestra fe tiene que ver más allá de mi corazón, mis necesidades, mis problemas. Our faith must go beyond my own heart, my own problems. It's got to go out to the world. Tiene que ir más allá en el mundo. Jonás, instead of exercising his faith to help others, his superiority makes him completely unaware of the needs of those around him. Pobrecito Jonás. En lugar de ejercer su fe para ayudar a los demás, su superioridad lo hace que ignore las necesidades de aquellos a su alrededor. I'm grateful for our church. Tengo mucha gratitud para nuestra iglesia. I'm grateful that we work hard to share our faith with those around us. Estoy muy contento como Dios está
ayudándonos a compartir nuestra fe afuera de esas paredes. But guys, moral superiority can happen to anybody at any time. Esta superioridad moral puede subir en cualquier corazón, en cualquier momento. We've got to find our identity in Christ alone. Debemos encontrar nuestra identidad solo en Cristo. Solo en Cristo. We've got to stop running. Debemos parar de correr. We've got to pray. Debemos orar. And we've got to continue to exercise our faith for the good of others. Debemos continuar a ejercitar nuestra fe por el bien de los demás. Let's pray together. Oremos, por favor.